Pronto, doctor Bruno. Voy a presentarlo. Ok. ¿Usted ve? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestra cuarta charla con el tema sobre plantas forrajeras para sistemas ganaderos en los trópicos, quien va a ser impartido por el doctor Bruno Pedreira, que tiene un doctorado en ciencia animal y pastos y es ingeniero agrónomo por la Universidad Federal de Lavras en Brasil, con la maestría y el doctorado en Sauqui, en la Universidad de Sao Paulo. En el año 2018 y 19 fue un científico visitante en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. Es investigador de la unidad de Embrapa Agrosilvopastoril desde el 2010, donde se desarrollan programas de investigación y extensión con el objetivo de desarrollar tecnologías que contribuyan a la mejoría de los sistemas de producción bajo a pasto, con énfasis en los sistemas de integración cultivo-ganadería forestal. Además, es profesor del programa de posgraduación en zootecnia de la Universidad Federal de Mato Grosso, campus Sinopi, donde imparte y orienta estudiantes en las áreas de forrajes y sistemas integrados. Actualmente es revisor de artículos científicos y es miembro de la Sociedad Brasileña de Zootecnia y de Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria, y también de la Sociedad Japonesa de Pastos y de las Sociedades Americanas de Agronomía y de Crop Science. Bueno, es un placer, doctor Bruno, tener su presencia y una petición. El doctor va a empezar a hablar un español despacio para que se entienda. Si hay algunos, todas las preguntas van a ser al final y un servidor va a ayudar. Si hay una dificultad para el doctor Bruno, para el español, voy a ayudarlo. Bueno, doctor Bruno, lo dejo bajo su tutela esta importante plática. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Quiero comenzar agradeciendo a Sergio por la invitación y por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes y poder contarles un poco sobre las plantas que más utilizamos en Brasil, especialmente las lanzadas por Embrapa. Desde que fui contratado para Embrapa, para trabajar en Sinop, en el estado de Mato Grosso, acá el desafío era estudiar las forrajeras buscando la intensificación de los sistemas de producción en las praderas. Solamente para aclarar, Embrapa es el homólogo del INIFAP, ahí en México. Embrapa tiene 42 centros repartidos por todo Brasil y Embrapa Agrosilvopastoril está acá en la estrella amarilla que puede ver en el mapa. Acá tengo un programa de investigación que se centra en el desarrollo de tecnologías para sistemas ganaderos basados en forraje, principalmente el ganado vacuno, y con sistemas de cultivo ganadero. Esta investigación aplicada genera información para apoyar un programa de extensión en la sustentabilidad del sistema ganadero y en la eficiencia del uso de la tierra, siempre, más siempre, buscando resolver los problemas de los ganaderos, los problemas más actuales que tienen ahora. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en Brasil es la baja diversificación de especies y cultivares en nuestras praderas. Por lo tanto, una de nuestras preocupaciones es la generación e inserción de nuevos cultivares en el mercado. Embrapa tiene quizás el mayor banco de germoplasma de forraje en el mundo tropical. Hoy tenemos 7 programas activos desarrollando nuevos cultivares, todo financiado con fondos de Unipasto, la Asociación de Productores de Semillas que tenemos acá en Brasil. Las compañías asociadas tienen prioridad en los primeros 10 años de venta de nuestros cultivares. Por lo tanto, siempre estamos buscando nuevas forrajes para traer diversificación y beneficios a los ganaderos. En nuestra conversa de hoy, quiero centrarme en sus características y en su correcto manejo.
especialmente de las braquiáreas y los pánicos, los dos géneros más importantes, más plantados en nuestros pastos. Empecemos con las braquiáreas. Entre las braquiáreas tenemos la braquiaria de cumbres, conocida en México como chantalpo o señal, una planta más difundida en Brasil, con bajo requerimiento de fertilidad, pero una planta sensible a la mosca pinta. Una planta que tiene hábito de crecimiento postrado y que presenta una caída muy lenta del valor nutritivo. Así, aunque es altamente susceptible a la mosca pinta o salivazo, es moderadamente tolerante a suelos encharcados y a heladas leves. Una planta reconocida por su agresividad, una planta muy interesante. Una planta con producción de 12 hasta 15 toneladas por hectárea. Esta planta, Basilinsky o chantalpo, como puedes ver, es una planta de tamaño pequeño que se utilizan bastante durante la estación seca. La estación seca es muy importante en Brasil. Una planta con muy buena cobertura de suelo y muy buena calidad. Yo diría que tan bueno como las brisantas, las otras braquiárias, las braquiárias brisantas, pero una planta con menos potencial de producción. La próxima planta es la braquiaria ubidícola, conocida como chetumal, una planta postrada, rasteira, de alta densidad, una planta que tiene estolones, rizomas, una planta que tiene una característica de alta tolerancia a las zonas húmedas. Esa es la principal característica. Una planta adaptada a suelos de baja fertilidad, una planta también bastante agresiva y rústica. Acá nosotros tenemos las cultivares común, conocida como chetumal, y la cultivar llanero y tupí. Plantas con producción de hasta 15, 20 toneladas por hectárea y con pérdida de calidad muy rápida, especialmente al final de la época lluviosa. El valor nutritivo de las plantas de llanero es superior al de las plantas de común, pero es inferior a otras especies de braquiaria, como por ejemplo braquiaria de cumbres y braquiaria brisanta. Al contrario del llanero común, tiene una mayor tolerancia a suelos encharcados. Si tienen problemas con suelos encharcados, común es una planta que, mismo en suelos sometidos a inundaciones temporales y periódicas, es una buena planta. La otra planta, la tercera braquiaria es la braquiaria rusisiensis o rusi. Una planta con producción en un rango de 10 hasta 15 toneladas por hectárea. Una planta decumbente que tiene rizomas. Una planta que necesita de fertilidad media, con baja tolerancia al frío y a la sequía. Una planta que no tolera encharcamiento, y que es susceptible a la mosca pinta. Una planta muy utilizada durante el periodo seco, entre cultivo de granos, después de maíz o soya, por cortos periodos. Después de cosechar la soya, podemos plantar el pasto rusi y hacemos pastoreo en estas áreas hasta la próxima siembra de grano. Una planta para desecación muy fácil en áreas agrícolas. Entonces, hasta aquí hablamos sobre las decúmenes, conocidas en México como chantalpo o señal, el humidícola, chetumal y el rusi. Ahora hablemos un poco sobre las brisantas, las favoritas entre las braquiárias. Me gusta mucho pensar en términos cronológicos. Cuando hablo de las brisantas,
El primero en ser lanzado fue Insurgente. Acá en Brasil le llamamos marandú. Una planta lanzada en 1984 por la Embrapa. Y me gusta decir que en Brasil el Insurgente, más que en una planta, es un símbolo por haber hecho posible la ocupación de vastas áreas de tierra en Brasil. Era una planta excelente para el ganadero que no estaba preocupado con la administración, no tenía grandes expectativas con producción. Una planta que puede aceitar el desafío, que el manejo no es tan importante. Tú puedes cometer tantos errores como quieras y el Insurgente estará ahí por algunos años. Y por todas estas razones, es la planta más utilizada en los trópicos. Sin embargo, sabemos que la diversificación es la base de la seguridad. Porque si algo falla, sea por enfermedad, plaga, insectos, esta es la garantía de que hay otras plantas que pueden mantener el sistema en funcionamiento. Por lo tanto, después del Insurgente, en la secuencia, tuvimos en 2003 Charaés, en 2006 Piatã, en 2013 Paraguás, y por último, en 2017, y hace 3 años, hubo el lanzamiento de Ipiporã, la primera braquiaria híbrida lanzada pela Embrapa. Veamos cada uno. El Insurgente, la primera, 1984. Una planta de muy buena tolerancia, tanto al frío cuanto al sombreamiento. Acá en Brasil tenemos utilizado muy el sistema silvopastoril. Una planta que tolera suelos de fertilidad media baja, pero responde muy bien en suelos fértiles. Es una planta sensible a la fertilización, la cual te ayudará a lograr grandes resultados con la ganadería. Una planta muy fácil de manejar, que tiene gran flexibilidad de manejo. El pastoreo debe comenzar a 30 centímetros de altura y los animales deben retirarse del pasto cuando alcance 15 centímetros de altura. Su producción puede ser de 15 hasta 25 toneladas por hectárea si es fertilizado. Pero, como toda planta, tiene sus inconvenientes. Es una planta que no tolera suelos encharcados y que acá, en la región amazónica, tuvimos que reemplazar grandes áreas por otras forrajeras más tolerantes. Y también es una planta que no tolera la mosca pinta. Eso es importante porque cuando se lanzó el Insurgente, se decía que era resistente a la mosca pinta, la cual era cierto en ese momento con DeOis y Notosulia. Sin embargo, después de unos años, la majanarva, la mosca pinta de la cana de azúcar, se convirtió en el insecto más importante en las praderas brasileñas. Y el Insurgente es muy susceptible a majanarva. Entonces, cuando los ganaderos tuvieron que reemplazarlo con otros cultivares más resistentes. Aquí puedes ver la mosca pinta, lo adulto en las ninfas y los daños que las han causado acá en Brasil. La próxima planta, el cultivar Charaés, también conocido por Toledo o MD5, una planta cespitosa con tolerancia media al encharcamiento, pero necesita de fertilidad mediana alta. Una planta que puede tener producción de hasta 30 toneladas por hectárea. Sin embargo, acá su desafío es el manejo. Esta planta requiere un manejo de pastoreo mucho más profesional. Por lo tanto, si no deseas preocuparse con su manejo, debes elegir otra planta. Es la braquiaria que se parece más a un pánico. Entre las braquiarias, quizás sea la más sensible
a la fertilización. Por lo tanto, es una planta más recomendada para la intensificación de los sistemas. Pero, y siempre hay un pero es una planta muy exigente en el manejo. Bajo rotación rotativa o rotacional, el pastoreo debe empezar con 30 centímetros de altura y deben retirarse los animales de los potreros con 15 centímetros de altura. Después de este 30 centímetros de altura, esta planta priorizará la producción de tallos en lugar de hojas. Y luego, la ganancia del peso se reduce y los animales tienen dificultades para pastar. Ese es el mayor problema con Xaraes. Después de Xaraes, en 2006, lanzamos Piatã. El nombre Piatã es de origen tupí-guaraní y significa fortaleza. Esta cultivar recibió este nombre debido a las características de robustez y productividad. Una planta que necesita de suelos de fertilidad media y alta, una planta de productividad y calidad similar a Xaraes o Toledo y Insurgente. Es una planta muy buena, es una alternativa muy buena para integración con cultivos, ya que presenta una fácil desecación y un crecimiento inicial más lento que los pastos de Xaraes y Marandú, Insurgente, o Toledo y Insurgente, como se dice en México. Y también hay el inconveniente de la mosca pinta, no es resistente. En 2013, nos lanzamos Payaguás, una planta que también necesita de suelos de fertilidad media, pero una planta con alto potencial de producción animal en la estación seca, con alto contenido de hojas y alto valor nutritivo. Una planta que puede presentar daño moderado con notozulia y daño muy severo con maranava, la mosca pinta más importante en Brasil. Una planta que hemos utilizado bastante en los sistemas de integración debido a su alta producción de paja. Entonces, quiero mostrarte, veamos algunos de nuestros ensayos que comparan Piatã y Payaguás acá en Brasil. En este ensayo, en Campo Grande, bajo rotación continua por 3 años, Payaguás fue comparado con Piatã y presentó mejores ganancias de peso y capacidad de carga en la estación seca. Como puede ver en la tabla, más 120 gramos de ganancia de peso, más 36% de capacidad de carga y, por lo tanto, resultó en mayor peso por área. Al fin de 3 años, en la media anual, produjo más 45 kilos de peso vivo por hectárea do que Piatã. Estos resultados de la ganancia de peso se deben a la mayor digestibilidad, en este caso más 8% durante la sequía, y mayor contenido de proteína bruta, más 23% también durante los periodos secos. Y por lo tanto, es una planta muy interesante para los sistemas cultivo ganadero. Una planta muy buena para los periodos secos. En otro ensayo, ahora en Dorados, el resultado es similar, con mejores valores de proteína y digestibilidad en comparación con Xaraes, Toledo, Insurgente y Piatã, tanto en proteína cuanto en digestibilidad. También en Dorados, cuando evaluamos la eficiencia de desecación del pasto para formar parra y realizar siembra directa,
Encontramos resultados similares a la Rusia. Resultados que indican que con menor cantidad de herbicida logramos los mismos resultados de disecación. Entonces, con 2 litros podemos controlar, secar el pasto de Payaguás, así como el pasto ruso. Lo que trae una cierta reducción de costos y facilidad de manejo previo a la siembra del grano, por lo cual Payaguás tiene un alto potencial para estos sistemas. Entonces, en suma, cuando comparamos Payaguás con Piatã, podemos decir que Payaguás tiene mayor cobertura del suelo en comparación a Piatã en el establecimiento, justo después de plantar. Pero la producción es similar cuando se tiene el pasto. La productividad del forraje, la densidad de las plantas, la cubierta del suelo no difiere entre los pastos. Ambos son altamente recomendados para estos sistemas. Por último, entre las brisantes, pero no menos importante, tenemos BRS Ipipora. Es una planta híbrida del cruzamiento de Rusi con Brachiaria. Un híbrido hecho en 92, pero lanzado en 2017 por Embrapa. Una planta con alta resistencia a la mosca pinta, lo mayor de nuestros problemas, con vainas y hojas peludas, una planta bien peludas, y una planta con mayor valor nutricional, que garante mayor ganancia de peso por cabeza. Es una planta que tiene una característica muy importante. Una planta con una menor tasa de supervivencia, así puede ver de Ipiporã, una planta con menor tasa de supervivencia y periodo ninfal más largo. Esto garantiza una resistencia a las moscas pinta en los pastos. En esta situación, las ninfas no se desarrollan bien, pero los adultos pueden hacer algo de daño. Para un ganadero con praderas de Ipiporã, no tendrá que preocuparse nada que requiera una aplicación de insecticida. Es una planta que es una alternativa donde las praderas tienen alta infestación de mosca pinta o salivazo. Como puede ver en el gráfico, la decumbens, por ejemplo, es una planta con una supervivencia muy alta de las ninfas, lo que la convierte en una planta muy susceptible y como ya sabemos, un problema para los ganaderos. En una prueba en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, en centro-oeste de Brasil, comparando Ipiporã con Insurgente, por 2 años, bajo dotación rotacionada y con fertilización nitrogenada. Insurgente presentó un poco más de tasa de acúmulo, de masa de forragem y de capacidad de carga. Pero Ipiporã presentó mayores valores de proteína, de digestibilidad entre 9 y 13% más, y con mayor relación hoja-tallo y más de 16% de ganancia de peso en gramos por cabeza. Entonces, una planta que no es tan productiva cuanto Insurgente, más de más calidad. En otro ensayo, en otra prueba con novillo Nelore, ganado vacuno acá en Brasil, la ganancia de peso cuando fertilizado con 100 o 200 kilogramos, la ganancia de peso varió entre 655 y 720. La capacidad de carga fue de 3.4 a 4 cabezas por hectárea, unidades animales por hectárea. Y lo peso por área varió entre
1.100 en 1.290 kilogramos por hectárea por año de peso vivo. Es un resultado muy interesante para nosotros acá en Brasil. En esta fotografía aérea podemos ver en el pico de la sequía las enormes diferencias de las dos plantas. Los pastos verdes, que puede ver, los pastos verdes son praderas de Ipiporã. Es muy interesante esto durante la sequía. Aquí está una clara diferencia entre el potencial de mantener las hojas verdes durante esta época, lo que es una característica muy llamativa de este cultivar. Veamos más algunos resultados. A pesar de mantener las flores verdes durante la sequía, en la temporada de lluvias, acá, aguas, lluvias, ambos cultivares tienen una alta producción de hojas y un mayor contenido de proteína cruda. En el contenido de fibra no hay diferencias, más hojas y más contenido de proteína cruda durante la estación de las aguas para ambos los cultivares. Aquí en Sinop, donde estoy, estamos en el bioma amazónico. Por lo tanto, una zona con alta infestación de mosca pinta. Y por eso que en este tipo de escenario es muy importante tener plantas resistentes o tolerantes a la mosca pinta. Puedes ver el insecto, los síntomas y las espumas y o cuánto puede ser de problema para nosotros acá. A la izquierda, el mulato y a la derecha, el Ipiporã. No creo que necesite hablar más. Las fotografías hablan por sí solas. Ipiporã es muy diferente, muy diferente. Tiene antibióticos, esta característica de mantener la baja supervivencia de las ninfas. Veamos la cantidad de ninfas durante la temporada de lluvias. En el mulato, siempre es muy alto y está siempre mucho más infestado do que Ipiporã, como puedes ver aquí. En este mismo ensayo, las pasturas se mantuvieron, tanto Ipiporã cuanto mulato, con masa de forraje similar. Aquí habíamos manejado con 30 centímetros bajo lotación continua. Y a pesar de Ipiporã tuvo una ganancia de peso más alta, más 7%, mulato presentó mayor acumulación de forraje, mayor capacidad de carga y por fin un peso por área, una productividad en peso vivo más alta. Así, en esta comparación, que si quieres una planta con alta productividad, puede elegir mulato. Pero si quieres más seguridad y más tranquilidad con las moscas pinta o salivazo, debes decidir por Ipiporã. No tenemos la misma producción, 16% menos y un poco menos de producción animal, mas no tenemos problema con la mosca pinta. Si vamos a usar mulato, precisamos pensar en tener insecticidas, en controlar la mosca pinta. No hay otro método. Bien, ahora, después de las braquiáreas, vamos a conversar un poco sobre los pánicos. Una forragera que para entregar una mayor productividad necesita de suelos corregidos y fertilizados. No que las otras plantas no necesiten, mas los pánicos son diferentes. Plantas que exigen conocimiento del suelo, que no toleran suelos ácidos. Antes de trabajar con ellas,
es necesario analizar tu suelo. Es preciso definir la necesidad de aplicación de cal agrícola o dolomítica y eso agrícola. Además de la fertilización con nitrógeno, fósforo en potasio. Por lo tanto, son plantas bien recomendadas para la intensificación de las praderas, plantas muy productivas. Primero, tuvimos el privilegio, que no estáis aquí. Fue una planta que llegó a Brasil en barcos de África, con esclavos desde el momento del descubrimiento. Una planta conocida por su alto contenido de proteína cruda y buena productividad por ese tiempo. Sin embargo, considerando desde la década de 70, en términos cronológicos de lanzamiento, en 1973, el Instituto de Zootecnia en Brasil lanzó Tobiatã, una planta más productiva de que Privilégio. Después, 1990, Mombasa, 90 Tanzânia, 93 Mombasa, 2001 Masai, 2014 Zuri, 2015 Tamani y 2017 Kenia, del cual hablaremos. Tanzânia presenta 26% más hojas que el Privilégio. Una planta con tamaño más pequeño, pero con mayor producción de semillas, lo que facilitó la comercialización. Aquí es importante mencionar que la producción de semillas es una característica primordial para poder comercializar. Hoy en día, esta es una característica evaluada en las primeras pruebas para que una forraje continúe o no en los programas de mejoramiento. Si la cantidad de semillas producidas es muy baja, el precio de comercialización será muy costoso y no está justificado. Con respecto a Mombasa, esta es una planta con 33% más hojas que el Privilégio y con mejor relación hoja-tallo. Sin embargo, ambos son muy exigentes y requieren un manejo más profesional. Son plantas que son muy exigentes. En 2001, lanzamos Masai, una planta de pequeño porte para equinos, bovinos, ovinos, con muilluelos, con muchas hojas. Una planta con más fibra, una planta con menos digestibilidad. Una planta acá en Brasil muy utilizada en las praderas para cría, vacas y terneros. Una planta con a mejor cobertura del suelo, con mejor persistencia en suelos con bajos niveles de fósforos, por ejemplo. Una planta con mayor tolerancia en áreas con alta concentración de aluminio y que presenta resistencia a la mosca pinta. Entre los pánicos, me gusta decir que es la planta menos exigente. Y aquí tengo que hacer una observación. Masai y otros pánicos como Mombasa ha causado la muerte de gabalos en la región amazónica brasileña. No sabemos exactamente qué lo causa, pero es algo bien relacionado con la zona y que se resolvió con un buen manejo de las praderas. Usted no debe dejar que la forraje crezca demasiado y produza semillas. Que el forraje autosiembre. Cada vez que esto sucede, debes poner el ganado para pastar y no los caballos. En praderas bien manejadas, sin florecimiento, sin autosiembra, sin floración, no tenemos registro de muerte de caballos. Esta es una observación que preciso hacer. Seguindo,
así como dije, después de Masai en 2001, tenemos los 3 lanzamientos más recientes de la Embrapa. Zuri 2014, Tamani 2015 y Kenia 2017. Zuri significa bueno y hermoso en Swahili, el idioma del Kenia, en África. Una planta más alta, más parecida a Mombasa, pero con menor digestibilidad. Con mejor digestibilidad. Una planta con muchos hijuelos. Una planta con alta capacidad de amacoar y con una relación hoja-tallo muy interesante, mayor que Mombasa. Una planta de alta producción puede esperar más de 25 toneladas por hectárea y con alta digestibilidad. Una forraje muy recomendada, una forrajera muy recomendada para sistemas más intensificados. Pues responde muy fuertemente a la fertilización, especialmente a nitrógeno. Una planta muy interesante. Una planta de alta productividad y calidad, con alto grado de resistencia al hongo foliar bipolares, lotrizón foliar. Una planta con ganancia de peso por área y por animal de 10 a 12% mayor que Tanzania y Mombasa. Y con manejo del pastoreo mucho más fácil. Dicen que un investigador no puede tener una planta preferida. Pero si tuviera que elegir una planta para hacer una área intensificada, elegiría Zuri. Y te mostraré por qué. Vea, en nuestra prueba en El Cerrado, Zuri presentó 26% más ganancia de peso y productividad animal do que Mombasa en la estación chuvosa. En la estación seca no hay muchas diferencias, mas eso resultó en más 85 kilos de ganho por hectárea. Una planta con altísima producción por área. En otra prueba en la Amazonia, acá en la Amazonia, comparando Zuri con Tanzania, bajo rotación rotativa en Río Branco, no Acre, y también con fertilización siempre con nitrógeno. Acá, Zuri ha producido más 5% en ganancia por animal, más 7% de capacidad de carga y más 12% de peso por área. Aquí llegan a números bien altos en términos de productividad, produciendo aquí cerca de 890 kilos de peso vivo por hectárea por año. Cuando evaluamos la calidad de forraje, tanto en Cerrado como en Amazonia, tuvimos entre 3 y 6% más contenido de proteína. Sin embargo, no hay diferencias en digestibilidad entre Zuri, tanto con Tanzania como Mombasa, más proteína. Entonces, los aspectos destacados del Zuri son lo alto potencial productivo con alto valor nutricional. Además, la resistencia a la mancha foliar causada por bipolares, para nós acá en Brasil un problema, ¿no? Especialmente en la región amazónica, el tizón foliar, que tú llamas, y lo manejo más fácil que Mombasa. Es una planta más fácil de manejar, no hay duda. En 2015, después de Zuri, lanzamos Tamani, el primer híbrido del convenio con la Unipasto.
Tamani significa precioso en Swahili, el idioma de Kenia. Una planta con hojas y tallos finos, una forrajeira más baja, como Masai, muy parecida con Masai, pero con alta capacidad de macollado. Y una planta precoz, una planta que florece desde febrero. Y por ser una planta precoz, tiene una alta calidad de follaje. Incluso cuando comienza la sequía. Una planta con alta cobertura de suelo, también de fácil manejo. Una planta con producción de 10 a 16% mayor que el cultivar Masai, por ejemplo. Bajo rotación rotacionada, es una planta que el pastoreo debe empezar a 35 y salir con 25 centímetros de altura. Es importante lo manejo. En la prueba en el Cerrado, Tamani presentó 10% más ganancia de peso durante la estación lluviosa y 16% más durante la sequía, cuando comparado con Masai. Una planta que no presentó diferencias en la carga, en la productividad animal. Fueron semejantes. Más una planta con mayor potencial de ganancia de peso por cabeza. Tamani también presentó 20% más proteína o 6% más proteína durante los periodos lluviosos y los periodos secos, y más 9% o 6% de digestibilidad durante ambos los periodos, lo que garante una mayor calidad nutricional para los animales. Así, dos plantas muy parecidas, mas con una calidad muy mayor en tamaño. En otro ensayo, bajo cortes, también en el Cerrado, Tamani mantuvo la digestibilidad de las hojas al comienzo de la sequía debido a la floración precoz. A medida que florece acá en febrero, tiene tiempo para producir una nueva generación de hijuelos jóvenes y de alto valor nutricional. Así, en junio, tuvimos los mayores valores de digestibilidad en Tamani que en Masai en ambos los años. Por fin, Kenia es el último pánico lanzado, el segundo híbrido del convenio con Unipasto, una planta de porte medio más bajo que Mombasa, pero como Tanzania, una planta también precoz, florece desde febrero, con hojas de alta digestibilidad y alto contenido de proteína, que tiene producción por animal y por área de 9 a 17% mayor que Tanzania y Mombasa. Una planta también con más flexibilidad y facilidad de manejo que Mombasa. Una planta con grande facilidad de captura de follaje por los animales. Una planta que tiene hojas más suaves, que los animales pueden cosechar fácilmente, y bajo rotacionada, el pastoreo debe comenzar con 55 centímetros y salir con 35 hasta 25 centímetros de altura, no menos que eso. 55, 35 es muy bueno, un manejo muy adecuado.
Esto es Kenia en nuestras pruebas de producción animal y manejo en praderas en Campo Grande. Muy bello. Allá en Campo Grande, la ganancia de peso fue mayor en 17% y 11% más altas do que Mombasa en las lluvias o en la sequía. Lo que resultó en más de 17% de peso por área, casi 1.000 kilos de peso vivo por hectárea. Esto fue posible ya que se mantuvo la masa de forraje, la porcentaje de hojas fue muy similar entre ellas, pero con mayores valores de las proteínas, especialmente acá, proteínas y digestibilidad en relación, cuando comparado con Mombasa. Números muy interesantes. En otro ensayo, ahora en Rio Branco, no Acre, nuevamente, evaluando la producción de forraje en baja rotación rotacional por 2 años nuevamente. Cuando comparamos Kenia con Tanzania, ahora con Tanzania, también con fertilización con nitrógeno, vea, la capacidad de carga de Kenia fue un poco más baja, pero tuvimos 32% más en ganancia animal, en gramos por animal por día, y más 9% de productividad, de peso por área. Entonces, en comparación entre Kenia y Tanzania, Kenia fue mejor en productividad, presentó mayor productividad. Además, Kenia es una planta con mejor valor nutritivo que Tanzania. Aquí tenemos 11% más proteína, 8% más digestibilidad y menos 5% en fibra. Números también que son muy buenos para garantir lo mejor valor nutritivo para Kenia que Tanzania. Así como 7% más hojas, 26% más tallos verdes y menos 32% de material muerto. Así, una planta que presentó una mejor estructura de la pradera, o que facilita lo pastoreo de los animales. En suma, Tamani y Kenia tienen mejor valor nutricional que Tanzania, Mombasa y Masai. Sin embargo, Zuri tiene mayor producción con muy buena calidad también. Esto es preciso que fique claro. Tamani, Kenia y Zuri con alta productividad. Además, es importante mencionar que los 3 cultivares son también resistentes, también por antibióticos, a la mosca pinta o salivazo que tenemos en Brasil. Entonces, plantas muy productivas, de muy buena calidad y que son resistentes a la mosca pinta. Pero como he dicho, en la Embrapa se busca el entendimiento de las cualidades y de los inconvenientes. En este caso, mira estas fotografías. A medida en que avanzamos hacia diciembre y enero, con el aumento de la lluvia, con suelos más encharcados, las plantas comienzan a morir. Esto sucede con Tamani, con Kenia y Ipiporã. Estas plantas no son adaptadas a condiciones de encharcamiento. Si estás en una zona con problemas de encharcamiento o con altos índices de lluvias, tiene que cuidarse.
Por fin, tan importante quanto elegir la mejor planta, aquela que melhor se adapta a su sistema, es saber cómo manejarlo. Aquí tenemos algunas alturas de las plantas que le ayudan a definir el momento de entrada y salida de los animales. Siguiendo estas referencias, tendrán praderas más productivas y de alta calidad a largo plazo. Además, es importante tener en cuenta que después del establecimiento del pasto, no es necesario esperar producir semillas para usarlo. Por eso estas recomendaciones. Por lo contrario, debemos hacer el primer pastoreo 45 hasta 60 días después de la siembra para alentar el amacuamiento y empezar a cosechar los beneficios de las praderas. Precisamos usarlos o cuanto antes. Obviamente, respetando estas alturas. Para finalizar, en los próximos años debemos tener algunos lanzamientos, ¿eh? La pregunta es, ¿qué vamos a lanzar? Al que todo indica, en 2021 tenemos Sarandí, un andróbono de tamaño más pequeño, con más hojas y bastante hijuelos, una alta capacidad de amacuamiento. En 2021 debemos tener lanzamiento de Integra también, una Rusi, una planta con más hojas y con mucha producción de paja. Una planta bien interesante para las áreas de integración, cultivo ganadero. Y para 2022 debemos tener Ibaté, una otra brisanta, una braquiária brisanta, más productiva, con un manejo más exigente. Ibaté es una planta con un manejo más desafiante que Charaés, que hablamos no comienzo. Una planta que tiene que cuidar porque tiene una producción muy alta de tallos, mas una planta muy productiva, muy productiva. Y por fin, Guatán, un guandú, también para integración, para los sistemas integrados, con una planta con bajo factor de reproducción para nematódeos, una planta que también produce mucha paja, y una leguminosa, una planta con fixación biológica de nitrógeno. Estas son las plantas que deben ser conocidas por ustedes en los próximos años, los próximos lanzamientos del Embrapa. Finalmente, acá llegamos, después de conocer todas estas plantas, la pregunta es, ¿en qué lado de la cerca estás? ¿Qué cultivar falta en su sistema? Quiero agradecerles por la oportunidad de hablar con ustedes. Estoy disponible para preguntas y comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz por estar aquí hoy con ustedes. Bueno, buenas, muy amena su plática, doctor Bruno. Agradezco bastante toda esta información para la audiencia. Aquí ya tengo unas ciertas preguntas, luego pasamos ahí con el doctor Alfonso. Me preguntan acá una de las primeras, bueno, saludos de Tapana, en Oaxaca, aquí un estado. Me pregunta Víctor, boa noite, doctor Bruno. Como você vê a disseminação do Ipiporá no Brasil e se é bem aceito pelos produtores? E como você vê a comercialização no México? Ahí para la gente que cómo ve la difusión del Ipiporá en Brasil y si es bien aceptado por los productores brasileños y cómo ve si hay comercialización hacia México o América Latina del Ipiporá.
con relación a comercialización en México y América Latina, usted puede me ayudar, porque no sé. En Brasil, Ipiporã es una planta que hemos utilizado bastante. Los productores tienen aprobado. Ela es una planta con establecimiento un poco más lento. Entonces, precisa considerar eso cuando vai sembrar. Eu gosto de botar um pouco mais de sementes e é necessário saber de que vamos esperar 60 dias, talvez 70 dias para o primeiro pastoreio. Mas uma planta que me gusta muito. Ok, otra pregunta, me pregunta Mario Centeagüero. Dice, ¿cómo determina la capacidad de carga de las pasturas? O cálculo da capacidade dos portes. A gente usa a capacidade de carga unidades animais por hectare. A unidade animal acá em Brasil utilizamos 450 quilos. Também então, aqui. Somamos todo o número de animais vezes o peso e dividimos pela área. ¿Faz sentido? Sí. Otra, saludan de Oaxaca. Me comentan aquí cómo realizan el mejoramiento genético de los pánicos. Embrapa tiene los programas. Los programas tienen un banco de plantas que vieron, no caso de los pánicos y las braquiárias, que vieron del África. Y desde 1980-85 tenemos trabajado en el sentido de identificar plantas que pueden ser utilizadas en Brasil. Y desde hace 10, 15 años, nós começamos a trabalhar mais em no melhoramento com cruzamentos, em la busca por los híbridos. Mas isto é uma coisa que estamos a trabalhar. Hoje em dia, a Embrapa deve ter mais de 1000 híbridos em pruebas, em que estamos procurando novas características ou plantas que têm uma característica específica, por exemplo, a encharcamento ou de alta produção. E depois é importante mencionar que um programa como esse, uma planta como essa, às vezes leva 10, 15 anos entre o dia que temos a o dia que lançamos. Embrapa gosta de fazer toda a avaliação durante 10, 15 anos em 3, 4 zonas diferentes, em estados diferentes em Brasil, porque entendemos que é preciso conhecer as plantas e conhecer as características, tanto as vantagens quanto as limitações. E com isso podemos, mais do que lançar uma planta, podemos saber como utilizá-la. Ok. Otra pregunta aquí, ya luego pasamos con el doctor Alfonso Soto. Me preguntan acá, ¿qué opinas de los clones cubanos? 715, 769 y OM22. Bueno. Nunca trabajé con ninguno de ellos. Infelizmente, no puedo ayudar. Ahí voy a ayudar un poco. En Brasil sí tienen otros penicetum. Esto que mencionan acá, 715, los que fueron desarrollados por el ICA y en Cuba, en Brasil tienen los propios que es Capiazú, Curumí okay. Y no Curumí. sé cuál, ¿no? Solo esos dos tienen, ¿no? Capiazú y Curumí. Capiazú, Canará, Curumí. Y Canará. Y Canará. Sí, son tres sí, penicetum sí. que nada más en Brasil manejan. Allá desconocen completamente los penicetums desarrollados por los cubanos. Bueno, ahora aquí la pregunta, bueno, no sé si lo pueda en viva voz el doctor Alfonso, porque lo puso en el chat, pero me gustaría que de su propia voz nos comente, nos haga su pregunta, doctor Alfonso. Muchas gracias y muy amable, muy importante y interesante presentación. Felicidades por ello. Gracias. Doctor Bruno. Mire,
Una de las preguntas que le hago es si la siembra en su estación experimental o de trabajo de investigación llevan a cabo la siembra en semilla vegetativa o semilla grano. Grano, grano, siempre grano. Exceto algunos pericetos, como estaba falando Sergio, que precisamos de tallos, todas las otras usamos granos. Siempre grano. Okay. Y aquí, pues, igual usamos las dos, pero, por ejemplo, para cuando estamos queriendo adaptar plantas nuevas, estamos usando semilla vegetativa. Queremos acortar el tiempo de establecimiento, pero bueno, es lo que podemos hacer en este tipo de plantas como maralfalfa o algunas otras. Sí, perdón. Entiendo. Acá nosotros gostamos mucho de evaluar los establecimientos. Pienso que es muy importante cuando voy a comenzar un ensayo con pastoreo. Gosto de ver los granos siendo sembrados, en acompañar esta primera fase de establecimiento, y después de 45, 60 días comenzamos con los pastoreos bien leve, y más 50, 60 días comenzamos los ensayos. Aquí nuestra parte es un comentario aparte, porque tengo otra pregunta, es que principalmente los suelos en el altiplano mexicano son ácidos, son suelos ácidos, y eso nos dificulta mucho el establecimiento. Sí. Independientemente que muy pocos hacen estudio de las características físicas y químicas del suelo, entonces tenemos suelos muy barrosos, entonces muy poco arenosos y con poca materia orgánica. Ajá. Entonces esto complica el establecimiento. Si metemos semilla, es muy probable que no logremos muy buenos resultados aquí en el altiplano. Entiendo. Bien. La otra pregunta es que si conocen qué metabolitos secundarios que producen estos pastos son los que combaten o le crean la resistencia a la mosca pinta y a los nemátodos. Si algo han averiguado de ello. Gracias. No tengo nada averiguado en términos de metabolitos secundarios. Lo que sabemos con relación a la mosca pinta es la antibiótica. Es la característica que procuramos, esta reducción del periodo ninfal, de reducción de aumento del periodo ninfal y reducción de supervivencia. En términos de metabolitos, no sé. Tal vez sea interesante averiguar, ¿verdad? No sé. Sí. Otra, quiero intervenir ahí, doctor Bruno. ¿Conoce este? Ese me lo traje de Brasil. Muy bueno. Esta es una regla que desarrolló Embrapa, y en cada una tiene una franja roja y una franja verde. Es para los diferentes tipos de cultivares que ellos lanzaron, y esto es para que el vaquero o el que esté encargado sepa en qué momento entra y sale el ganado, ¿no? Mucho me gusta esta herramienta. Sí. Es muy importante, y mucho de lo que hablé hoy con ustedes es siempre una necesidad. Más do que sembrar, más do que elegir de planta cierta, precisamos hacer un buen manejo del pastoreo, porque los animales necesitan encontrar una buena estructura del pasto, una buena cantidad de hojas, con menor cantidad de tallos, con poco material muerto. Esto es una de las características que más puede afectar la ganancia de peso. Bueno, voy a meter un pequeño comercial. Aún tenemos semillas de pasto. Este es Masai, y este es bueno, este no lo lanzó Unipasto, este es el famoso Miyagi. Apenas vino este año a México, se está comercializando. Eso lo tiene Amprosem, lo tiene el registro. Sí. Miyagi es una planta que fue colectada en pastos de Momasa.
Es una planta muy próxima de Mombasa. Sí, sí. Y yo lo que puedo compartir, doctor Bruno, usted comentó los que lanzó Unipasto junto con Embrapa. Aquí yo he manejado Mabuno. Mabuno, a pesar de que es una empresa, que es parte de Unipasto, no, ahí desconozco porque no han hecho evaluaciones, pero Mabuno la verdad que sí ha funcionado bien, pero como usted comenta y como cualquier híbrido creo de estos, no soporta los encharcamientos. Igual es, sí, igual es velludo, muy resistente a la sequía, pero Sí. no aguanta encharcamiento. No aguanta, sí. Es una característica difícil de lidar hoy en día. Plantas para encharcamiento, humidícolas, dependiendo de dónde estás, algunas otras cosas, mas si tienen muy encharcamiento, son humidícolas. Sí. Bueno, ahí surge otra que usted comente. En Brasil ya es muy bien manejado, pero en parte de México aún desconocen si se tiene que mezclar semillas en el misma área de diferentes cultivares. ¿Sí? El único que yo sé que ha respondido bien es humidícola con decumbens o brisanta, ¿no? En este caso, marandú. No caso do marandú. Acá donde trabajo, en Amazonia, es muy común mezclar Mombasa o los pánicos de gran porte con humidícolas o con una braquiária tipo de cumbres. Hay una razón para eso. Es una región donde tenemos altísimos índices de lluvias. Entonces, los pánicos, después de dependiendo da braquiária, después de un cierto tiempo, insurgente, por ejemplo, hay morir. Entonces, los rancheros gustan de decir que después de un tiempo, la braquiária hay de morir. Entonces, si planta junto con humidícola o con un otro pánico, va a ter un pasto, de cualquier jeito. Me gusta dizer de que eu penso que se tu vai intensificar a área, se queres alta ganancia de peso, se vai utilizar nitrógeno, eu prefiro trabalhar com uma só planta, porque busco o manejo mais adequado, busco manejar o pastoreio para uma sola planta. Si tiene 2, 3, 4 plantas en la área, ¿qué criterio hay de utilizar para definir cuándo entra con animales o cuándo define la salida de los animales? Por otro lado, cuando se piensa en diversificación, si no necesita trabajar con alta carga, alta lotación, puede tener pastos mixtos con plantas que de alguna forma pueden se complementar, mas debemos saber de que el manejo va a ser más difícil. Particularmente, yo no recomiendo, yo no gosto, mas es muy particular. Tenemos inclusive otros investigadores en el Embrapa trabajando con esto y probablemente en los próximos años debemos tener más estudios en ese sentido. Y tal vez con más estudios, o que estoy desde hoy mude, porque tenemos más conocimiento y podemos tomar decisiones de manejo para un grupo de plantas. Pero que hoy no tengo esa información para un grupo de cómo manejar un grupo de plantas. Tengo dificultad hoy. Bueno, aquí me hacen otra pregunta, Joaquín de Lira. Para establecer un sistema silvopastoril, ¿qué pastos recomienda usted? Esta es una pregunta muy buena. Yo diría que no hay o mejor pasto para un sistema silvopastoril. Lo que sabemos es que los pánicos, por ejemplo, ellos gustan bastante de un poco de sombra. Mas las braquiárias en los penicetos no responden mal en estas condiciones. O problema acá
es los espaciamientos de las árvores y la densidad de árvores que va a tener en su pradera. Entonces, depende de lo que tú quieres, depende de cuánto beneficio hay de lograr con la árvore y con la ganadería. Si estamos hablando de árboles que tienen altísimo valor, no importa qué tipo de forraje va a usar. Mas si estamos hablando de árboles que no tienen altísimo valor y están lá apenas para proveer servicios como sombra, como fixación biológica de nitrógeno, en cosas de este tipo, yo preciso de un buen pasto, de muy cantidad, de buena calidad en la forraje. Entonces, la primera decisión es cuál es la meta del sistema. O que eu espero do meu sistema. E com base nisto, vou definir qué planta, qué densidad y de dónde va a vir los beneficios, si das árboles o si los ganados. Aquí le comento, doctor, aquí en México el sistema silvopastoril se ha trabajado más con leucena, pero raros son los que hacen en franjas, en callejones. Aquí son dispersos, la mayor parte, ¿sí? Entonces, eso yo creo que no hay una, ahora sí que una buena, sí, exactamente, no hay una buena organización y por eso que algunos pastos no responden bien, porque de cierta manera necesitan hacer fotosíntesis. Eso, mas en este caso, nosotros tenemos que definir o qué hacer. Si tenemos más árboles do que necesito, você puede remover parte de las árboles a ponto de que su pasto sea productivo o suficiente para garantir la cantidad de animales que tú precisas en esta área. Acho que cuando tenemos meta para el sistema, cuando sabemos lo que queremos dele, es fácil tomar las decisiones. Así es. No sé, doctor Alfonso, ¿tenga alguna? Bueno, en el caso del doctor Alfonso, él está a una altitud arriba de los 2000 metros. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué pasto tropical ha visto que ha respondido a más de 2000? ¿Hay alguno que...? Ninguno. Básicamente la maralfalfa, que es de condición tropical, digamos. Sí. Y sí da buen resultado, crece a más de unos 50, 2 metros, anda por ahí. No le hemos hecho pruebas de cuanto a rendimiento y capacidad, son pequeñas áreas todavía, pero ya hay aquí en el estado de Tlaxcala y sé que en el altiplano se ha manejado. Algunos lo consideran plaga, no lo consideran como una alternativa, pero yo creo que por lo que se establece como características de este pasto, pues es una buena alternativa para nuestra condición, ¿no? Manejando cierto tipo de ganado en cierta etapa, ¿no? No para producción, pero sí para mantenimiento, por ejemplo. Entonces, puede ayudar, ¿no? Y sí, también se llegan a usar praderas mixtas. Hay trabajos no sé si conozcan el doctor Améndola, de Chapingo, que tiene pradera mixta, producción de leche en praderas mixtas, ¿no? Y entonces, raygrass básicamente, orchard, pero son pastos, pues ahora sí que para estas condiciones, ¿no? Sí, de los de tropicales poco, nos interesaría mucho, ¿no? Porque el problema también, por otro lado, es las superficies disponibles de terreno. Aquí son ranchos pequeños comparativamente pues para otras condiciones, allá como en Tabasco, como en Chiapas, o bueno, obviamente Brasil, ¿no? Que tienen extensiones muy grandes. Acá son ranchos, y lo otro es el secano, en la época de secano, muy pocos ranchos tienen riego, digamos pozos para riego de estas praderas, y entonces no hay muchas praderas, se usan más bien áreas comunales, pero que nadie cultiva, nadie mejora, nadie fertiliza, entonces es complicado, y
tenemos muchos productores pequeñitos que llevan su ganado a pastar en esos lugares, pero van depauperando cada vez más el medio, ¿no? Y no hay planes así de organización entre los propietarios para ir metiendo pastos mejorados o asociado con arbustivas leguminosas, por ejemplo, ¿no? Sí. Mas, Afonso, acá en Brasil tenemos problemas similares. Es preciso trabajar más en la organización, en el planejamiento, intentar entender más para dónde vamos. Porque el que no sabe para dónde vas, cualquier camino serio. Cuando se sabe a dónde va, podemos escolher melhor, elegir melhor os cultivares e trabalhar melhor o sistema. Esta leitura de sistema é uma leitura que tenho trazido bastante para a minha carreira aqui em Brasil, porque acho que precisamos ter uma visão mais ampla de todo o sistema. Enxergar do começo al fin, ver do começo al fin. Ok. Aquí dice, saludos para Mario Vizcaíno, es de acá de México, de Tabasco. Él dice que ha tenido buenos resultados con la mezcla humidícola con brisanta. Sí. En Tabasco hay mucha lluvia, entonces eso permite Okay. que tenga buena estacionalidad. Otro, Sí. mismo Mario Vizcaíno dice, un sistema interesante, sistema silvopastoril, es el que ha trabajado mucho, creo que es sueco, suizo, pero ya nacionalizado brasileño, Els Gods, de agricultura sintrópica. Nosotros estamos haciendo uno, pero con árboles de mango, intercalado con guandú, sorgo y pasto, ¿no? Mabuno ahí. Pero sí, es muy bueno. Bueno, la sintrópica, por lo que he visto, ocupan pánico, en este caso bombaza, para hacer como un adubo, un adubo para las plantas de plátano, por lo que he visto. No sé si tenga algo sobre agricultura sintrópica. Como una planta de cobertura. Sí, el pánico es como una de cobertura, no tanto para consumo animal, pero ahorita ya le metieron el sistema, el componente animal, ¿sí? Y le meten obviamente cercos eléctricos para no lastimar los pies de eucalipto, entonces. Otra que me dicen acá, Win Ramírez, dice, buenas tardes, los sistemas silvopastoriles se pueden utilizar tanto en regiones tropicales, húmedas y secas, o en regiones áridas y semiáridas, o para qué tipo de región recomendarían los sistemas silvopastoril. Acá en Brasil no tenemos utilizado de norte a sur. No hay una característica de la zona que le diga que puede o no trabajar con sistema silvopastoril. O que precisa é definir o que quer do seu sistema silvopastoril. E dependendo da zona em que está, vai usar diferentes forrageiras, diferentes árvores para adequar a filosofia do sistema para a sua realidade. Bueno, aquí me pregunta, no hay una para cierta región. No hay. Bueno, aquí me preguntan, esta pregunta yo la puedo contestar, doctor. Me preguntan cuándo llegará Suri a México. Suri ya llegó, ya tiene 2 años que llegó a México. El año pasado no hubo Suri, este año hay Suri, el pánico, ya hay Suri. Los únicos pastos que mencionó el doctor Bruno que todavía no han llegado a México es el Ipiporá, Kenia y de ahí todo. Solamente que Tamani igual llegó junto con Suri 1 año. El año pasado ya no vino y este año volvieron a llegar. Igual Payaguás vino hace 3 años, se vendió en el 2017 y hasta la fecha no ha regresado Payaguás. Pero de ahí esos son, Suri ya está en México. Bueno, otra vez, los que quieran, aún cuento con semillas de pasto, Miyagi, humidícola, Marandú y Masai y Piatá. Ahí para la audiencia que nos está escuchando. Bueno, si no hay otra pregunta, doctor Alfonso, ¿puedo por cerrar la charla con el doctor Bruno? Doctor Alfonso. Gracias y felicidades, de verdad. Sí, muchas gracias, doctor Alfonso Soto, por su presencia.
Bueno, doctor, si puede. Bueno, doctor Bruno, le agradezco bastante su plática. Muchas gracias. Sí, es algo que yo que se diera, que compartiera estos materiales que ya tiene Embrapa junto con Unipasto y los que están próximos a lanzarse, ¿no? Sí. El tiempo es corto, ¿no? Y hay otro, ¿no? Están las leguminosas, el araquis, guandú, Sí. las propias estilosantes, Sí. hay nuevos, ¿no? Pero ya sería en otro momento, ¿no? Bueno, doctor Bruno, le agradezco bastante y le agradezco a la gente que asistió a la plática. Y vamos a estar subiendo más material. El próximo curso, bueno, charla, va a ser sobre ya el sistema rotativo, que es un nuevo concepto de pastoreo que se desarrolló en el sur de Brasil, pero por lo que comentan se puede aplicar para cualquier región, sea tropical, templado. Entonces, estén al tanto de cuándo va a ser esa plática. Bueno, sin más, doctor Bruno, le agradezco y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias.